Hola, ¿qué tal amigos de Green TV? Bienvenidos a este espacio de información 100% medioambiental. Yo soy Abril Osorio Ortiz y les doy la bienvenida a este espacio hoy desde el bosque de Chapultepec, uno de los pulmones verdes más importantes, no solo de América Latina, sino del mundo. Así es que, bienvenidos. Los bosques en las zonas urbanas, que comparten espacio con edificios, calles, tránsito vehicular y todo el bullicio diario, producen grandes beneficios para el entorno y, por supuesto, para los habitantes. Son ecosistemas que, más que embellecer el paisaje urbano, ofrecen el equilibrio necesario para garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes. Los árboles ofrecen numerosas ventajas a nuestras ciudades, como regular el clima de las ciudades, reducir los contaminantes atmosféricos, son refugio y alimento para la fauna y fomentan la convivencia social entre los habitantes de la ciudad. Pues tenemos el gran gusto de que nos acompañe la ingeniera Rosa María Gómez Sosa. Ella es directora general de Bosques Urbanos y de Educación Ambiental de la SEDEM. Ingeniera, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buen día. Bueno, pues hoy estamos en un lugar para mí maravilloso y de los más importantes, no solamente de nuestro país, del mundo. Estamos en el bosque de Chapultepec. Así es, sí, el bosque de Chapultepec es reconocido como un pulmón muy importante, como dices, de la ciudad, pero incluso a nivel internacional. Y lo que lo caracteriza es que, por un lado, es la superficie del bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec en sus 3 secciones tiene 686 hectáreas. Por otro lado, cada sección del bosque tiene su particularidad. Aquí donde nos encontramos, en la primera sección, es muy importante toda la historia, sí, ¿no? Es decir, por aquí han pasado grandes personajes desde la época prehispánica, que le da pues una característica muy especial. La segunda sección es una zona más deportiva, más recreativa. Están algunos museos, algunos centros recreativos. Y la tercera sección es una zona también muy interesante porque es una zona de barrancas donde el arbolado y la vegetación pues es mucho más natural. Incluso hay algunos árboles que son típicos del Valle de México, como el tepozán, por ejemplo, ¿no? Muy importante también decirle que aquí se albergan especies que son de gran valor, como el caso de los ahuehuetes, incluso de muchísima historia, ¿no? Nos rodean de mucha historia. Sí, claro. En las 3 secciones del bosque tenemos calculado alrededor de 160,000 árboles. Wow. Solo la primera sección, que tiene una superficie de 244 hectáreas, tenemos alrededor de 50,000 árboles, solo en la primera sección. Y lo mismo sucede, así como tiene una característica muy particular cada sección, a nivel del arbolado también tiene sus características muy especiales. La primera sección, por ser la zona más baja, que estaba el manto acuífero mucho más superficial, los lagos, los canales por donde se alimenta el agua para los lagos, pueden crecer especies como el ahuehuete. El ahuehuete es característico de la primera sección. Aquí al fondo podemos ver el árbol del sargento, que es uno de los ahuehuetes más antiguos, que se dice que fue plantado por el rey Nezahualcóyotl. Y bueno, así como este árbol, tenemos muchos ahuehuetes, sobre todo, como les digo, alrededor de los cuerpos de agua. Y estamos hablando de ejemplares que tienen 200, 300 años de vida. De los más antiguos dentro de este bosque, ¿no? Así es. Sí, porque podemos hablar de muchos otros, no, claro, sí, emblemáticos, el del famoso de la Noche Triste, o en Oaxaca, el del Tule, exactamente. Es importante todo esto que platicamos porque a veces cuando nosotros paseamos en cualquiera de las secciones, solamente vemos árboles y no consideramos que cada uno pues es de una especie, de diferentes especies que tienen gran importancia y que por eso son pulmones nuestros bosques urbanos, ¿no? Porque al tener gran cantidad de árboles nos ayudan a muchísimos servicios ambientales. ¿Podría hablarnos de estos servicios ambientales? Sí, claro, por supuesto. Por un lado, el que haya un arbolado en una zona urbana modifica la temperatura.
O sea, es más fresco que el resto de la ciudad, notoriamente. O sea, uno entra al bosque y la temperatura está 1 o 2 grados abajo del resto de la ciudad. El otro tema es que obviamente guardan humedad. Entonces, por un lado recargan mantos acuíferos, pero por otro lado como que se humidifica el ambiente. Son una barrera contra el ruido. Mucha gente dice, no puedo creer que estoy pegado a una avenida como Constituyentes o como Reforma, y de pronto se vuelve como una isla, ¿no? de reposo dentro de la ciudad. Son espacios donde habita fauna. Mucha gente tampoco se imagina que dentro del bosque hay especies como cacomixtles, tlacuaches, bueno, muchísimas ardillas, pero algunas especies que también tienen como mucho valor. La tercera sección encontramos todavía teporingo, por ejemplo. Sí. Endémico, ¿no? Sí, exactamente. Y por los lagos de Chapultepec, pues también más de 100 especies diferentes de aves hay dentro de Chapultepec. O sea, aparte de ser algo que nos beneficia como ciudadanía, también alberga biodiversidad, también alberga especies. Entonces, bueno, es importantísimo preservarlo, conservarlo. Y precisamente vamos a hablar, hace un momento platicábamos, si usted me lo permite, vamos a mandar una cápsula sobre los ahuehuetes, porque ¿qué creen? Es una especie que está en peligro de extinción y aquí también están haciendo grandes esfuerzos para recuperarla. Vamos a verlo. Los ahuehuetes o cipreses mexicanos son una especie originaria de América del Norte. Se distinguen por el desmesurado diámetro que puede alcanzar su tronco, superando a las secuoyas. Son también muy longevos, con ejemplares de una edad estimada en 2000 años. Suelen crecer en lugares donde abunda el agua, como ríos y arroyos. De ahí su nombre ahuehuetes, que en náhuatl significa árbol viejo de agua. Son muy comunes en todo el territorio mexicano y también en Guatemala. Una de las claves para que su belleza se mantenga a pesar del paso del tiempo es que siempre tiene hojas, pues crecen hojas nuevas antes de que caigan las viejas, razón por la cual siempre se puede ver en muy buenas condiciones. Sus frutos son piñas secas de forma ovalada y de 3 centímetros de diámetro. Por ser una conífera, el ahuehuete no posee flores. Por su esplendor, belleza, longevidad, dimensiones colosales y tradición, es considerado el árbol nacional de México desde 1921, en conmemoración de los 100 años de la independencia mexicana. Los ahuehuetes son una especie en peligro de extinción. Existen diversos programas para repoblar superficies con ejemplares de este árbol. Bueno, pues estamos de regreso con la ingeniera Rosa María Gómez en este lugar tan hermoso, maravilloso, y los invitamos a que vengan a visitarlo. Porque ustedes platicábamos, hacen grandes labores. Me supongo que un lugar tan grande, tan importante y con, no sé, un valor histórico, necesita mucho mantenimiento, no debe ser cosa sencilla. Entonces, para platicarnos todas estas campañas que ustedes realizan, pues grandes esfuerzos, sin duda. Sí, la verdad es que se hace un esfuerzo, sobre todo es un esfuerzo cotidiano, porque el tema del mantenimiento de las áreas verdes implica estar revisando el arbolado de manera constante, por ejemplo. Yo comento mucho que ya ves que está esta tradición de decir que uno, para realizarse en la vida, planta un árbol, escribe un libro y tiene un hijo. Yo digo, bueno, nada más que así como al hijo hay que cuidarlo el resto de la vida, yo diría, pues el árbol no es nada más plantarlo, después hay un tema de cuidado. El bosque de Chapultepec recibe 19 millones de visitantes al año. Esto implica que tenemos que tener los árboles en muy buenas condiciones, porque no nos podríamos permitir como un tema de que porque un árbol esté enfermo, muerto en pie, etcétera, se nos pueda venir abajo. Entonces, de manera constante estamos haciendo diagnósticos del arbolado para ver su estado de salud y, bueno, si es necesario, realizar podas y demás. Obviamente con esa cantidad de personas el tema del manejo de residuos es importantísimo también, entonces hacemos toda una labor y campañas para separación de basura y estar de manera constante recolectando la basura. Y bueno, esto obviamente implica una cantidad de recursos importantes, ¿no? Y en ese sentido trabajamos muy de la mano con el Fideicomiso Probosque de Chapultepec, que es un fideicomiso formado por diversos empresarios
cuya misión es buscar recursos para poder rescatar los espacios. Digamos, la primera sección, bueno, para empezar, en cada una de las secciones existe un plan maestro. Muy importante porque ese plan maestro nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces ya no depende de la idea de una persona, la autoridad en turno, sino el tema es, existe el plan, de ahí partimos. La primera sección, obviamente este plan maestro lo que nos dicta es respetar dentro de todo los monumentos, los espacios, que hay espacios muy, muy ricos y hay algunos espacios, la gente dice, ay, Chapultepec ya lo conozco, pero yo les puedo decir que les puedo enseñar lugares que nadie conoce y que están por ahí escondidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el canal que alimenta los lagos, que es el Canal de la Mancha, un canal natural en la tierra, que uno se siente que está totalmente fuera de la ciudad al ver ese espacio. O tenemos otros espacios culturales, históricos, está, por ejemplo, un audiorama que está en las faldas del castillo, que también es como muy, muy rico para poder llegar y relajarse dentro del bosque. Pero bueno, también tenemos espacios, por ejemplo, como el que era la entrada al antiguo colegio militar, que ahora junto con el Fideicomiso Provoski, después de muchos años, hemos logrado conseguir los recursos y estamos haciendo un museo de sitio en ese lugar, que es un edificio del siglo antepasado, ¿no? Y entonces, bueno, también vale mucho la pena. Digamos, entonces, si el bosque de Chapultepec tiene ya más de 100 años, ¿no? Nuestra labor cotidiana es estarlo manteniendo, ¿no? Digamos que estos espacios históricos tan importantes, mantener su imagen, pero que esa imagen no se vea ya vieja, deteriorada. Y entonces, bueno, por eso las campañas que hacemos para la obtención de recursos. Claro. Y otro elemento importante dentro del bosque para la toma de decisiones es el Consejo Rector Ciudadano. Este órgano son ciudadanos que no tienen ningún interés más que el preservar, conservar y mejorar el bosque de Chapultepec. Y entonces, junto con estos 7 ciudadanos que conforman el consejo, se toman todas las decisiones de cada proyecto que se realiza dentro del bosque. Muy interesante que nos hablaba de un tema. Aquí se conservan lugares muy emblemáticos, históricos de la ciudad. ¿Cuáles serían ellos? Bueno, mira, dentro de la primera sección hay alrededor de 10 museos. Tenemos espacios como la Tribuna Monumental, que es un espacio dedicado al Escuadrón 201. Tenemos el Obelisco a los Niños Héroes. Tenemos el Altar a la Patria, que son una serie de monumentos que al haber sido un espacio histórico, pues se han mantenido. Obviamente importantísimo dentro de la primera sección, el Castillo de Chapultepec. Tenemos también un espacio cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Casa del Lago, que originalmente cuando el presidente vivía en el Castillo de Chapultepec, ese era el Club del Automóvil. Oh, bien. Y al paso de los años se convirtió, durante una época era de la Facultad de Biología, estaban aquí, había estudiantes. Y bueno, al paso del tiempo se convirtió en esta Casa de Cultura Juan José Arreola, que también es muy relevante. Otro espacio que tenemos, como el 60% de la gente que entra a la primera sección viene a visitar el zoológico de Chapultepec, que también es muy, muy emblemático. Otro espacio que mucha gente puede no conocer es el Jardín Botánico. Y el Jardín Botánico mantiene su invernadero, su orquidario, el techo, la cristalería, el domo que lo cubre, es una obra también de principios del siglo pasado. Entonces, sí, son espacios muy, muy característicos y emblemáticos. Uno de ellos también, cuando uno pasea dentro de este circuito, dentro de la primera sección del bosque, es los baños de Moctezuma.
Es importante porque muchas veces pasamos por ahí sin saber, si no nos detenemos a ver los letreros que ustedes han colocado, mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí. Que es tan importante. Dentro del bosque trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia porque justamente al haber pasado ya tantos siglos aquí de historia, encontramos espacios así como los Baños de Moctezuma que los han estado estudiando durante muchos años y que dentro de las excavaciones y la última remodelación que se hizo de este espacio se encontró la escalinata original. Como saben, siempre estos monumentos son construidos a lo largo de la historia y van haciendo como capas encima una de otra, pero se pudo llegar como a la escalinata más antigua. Y bueno, pues ahí está como este tema de haber pensado que eran unas albercas y que los antropólogos y los historiadores nos dicen que era más bien un espacio como ceremonial, con el tema del agua, pero ceremonial. Para alimentar esos baños de Moctezuma hay un acueducto que está en el suelo enterrado, pero que finalmente sabemos que se conecta con el acueducto de Avenida Chapultepec. Entonces, bueno, pues también muy importante, ¿no? Los mantos acuíferos. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos con más información, así que los invitamos a que no le cambien. Al podar un árbol, remueve las hojas y ramas muertas o enfermas. También retira las ramas que se cruzan para evitar que se lastimen o infecten otras partes del árbol. Disminuye su tamaño quitando con cuidado regularmente su follaje y nutre su copa para mejorar la apariencia.